Va a empezar a grabar y ahí está grabando. Perfecto. Entonces voy a compartir el contenido. Rafa, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Rafa, una consulta. Ayer pasaste el video de la clase y Sí, estás en audio. sí, un asco. Lo que pasa es que el formato Cisco, o sea, el formato de esta cosa, en mi computadora suena el video, pero cuando lo subí al YouTube no sonaba. Entonces por eso ahora decidí grabarlo directamente en la nube del Cisco. ¿Ya? Es más, ¿cómo se llama? Me muestra más o sea, todo, me muestra todo y lo puedo subir en formato MP4. Y ese formato sí que lo reconoce el YouTube. Voy a ver si lo puedo, o sea, ayer estuve tratando de separar el audio del video y juntarlos después. Y nada, sí fue espantoso. Así, 2 horitas ahí por lo menos tratando de encontrar qué codec le hacía para poder separarlos, pero nada, fue frustrante de muchas maneras. Pero lo voy a arreglar, no se preocupen, voy a subir el audio. Igual que el otro video, también no sé por qué el YouTube me está subiendo. Si de a uno me está subiendo con audio, no sé por qué. Ahí estamos. Ya mis niñas, hoy día nos toca ver consolitas de audio. ¿Ya? ¿Qué es una consola de audio? Fíjense, esto de aquí es una consola de audio. Voy a mover esto para acá. Esto es una consola de audio, esto de aquí es un control remoto para la grabadora, ¿no? Y esta es la grabadora. Pero todo esto de acá es una consola de audio. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué es lo que ven? Activen nomás los micrófonos, no se preocupen. ¿Qué es lo que ven? Mm, un Aparte estudio. sí, Ay, no aparte un sé. montón de fadercitos, ¿no? ¿Ya? Pero una consolita de audio es un distribuidor de señales de audio. Fíjense que viene, de la sala de músicos vienen señales a la consola. De la consola las podemos enviar a todos estos procesadores de acá, lo podemos enviar a los amplificadores para los altavoces, ¿no? Lo podemos enviar a una grabadora. Entonces la consola es eso, es como un gran distribuidor de señales de audio. Para eso lo utilizamos. Para hoy en día utilizar una de estas está como que en la mira, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos la mayoría de las producciones las hacemos en una computadora o in the box, ¿no? Como se dice. Entonces, eh, tener una consola de este tamaño, si vamos a producir en una compu pequeña, no se justifica, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco las características que tienen estos aparatos y cómo los software, después, más adelante, emulan el comportamiento de estas consolas de audio, ¿no? Ahora, la del Secret es más chiquitita, ¿no? Llega como hasta aquí. Es chiquitita, son 12 faders, es chiquitita, pero muy, muy poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tiene una consola? Ah, no, espera. Hay un error. Me salté una diapositiva. Hay tipos de consola. Hay distintos tipos de consola. Hay justo por eso. Por acá. El primer tipo o las primeras consolas que se fabricaron en los años 20, 30, hasta los años 40, tenían estas características. Los canales de entrada estaban a un ladito, los canales de salida al otro ladito, y el monitoreo, o donde nosotros conectamos los parlantes y la mezcla de música y todo lo demás, separado. Estas consolas se llamaban las tipo split, ¿no? Porque estaba todo conectado por separado. Las consolas in-out, que ya era un poco más moderna, por ahí por los años 45, 50, tenían los canales de entrada,
En la parte de arriba, canales de salida en la parte de abajo, y una sección máster que usábamos para el monitoreo, para escuchar todo lo que pase. Luego, la tecnología aumentó por ahí por los años 60, 70 casi. Aparecieron este tipo de consolas que se llaman inline, donde estaba el canal de entrada, canal de salida, una sección de monitoreo aquí al medio y una sección máster donde nosotros controlábamos todo lo que se escuchaba en la consola. Y por supuesto, después de estas consolas en línea aparecen las consolas digitales, que son las que hoy en día utilizamos, que ya son controladores y un montón de otras cosas. Entonces, ahora sí, nos vamos a los elementos de la consola. Primero el preamplificador. Un preamplificador es donde nosotros enchufamos o conectamos el micrófono directamente. Este es un preamplificador externo, marca Behringer. Y este también es un preamplificador externo, ¿no? Avalon. Pero la gracia de los preamplificadores es que nos permiten elevar el voltaje que viene del micrófono a nivel de línea. ¿No se acuerdan que vimos los niveles de voltaje del micrófono? Ahora, también tienen ecualizadores las consolas. ¿Ya? Entonces, para entender cómo funciona un ecualizador, primero hay que entender los tipos de filtros que tiene. Esta curva que ven aquí se llama filtro Kelvin o curvas tipo Kelvin. Por lo general tienen aquí una frecuencia central, ¿no? Y nosotros podemos amplificar o podemos atenuar la señal. A veces nosotros en los libros aparece como énfasis y de énfasis de la señal. Depende del libro. Ese es un tipo de filtro que podemos encontrar en un ecualizador de consola. El otro tipo de filtro son estos filtros que tienen forma de campana. Si se fijan, es como una campana. Se llaman filtros picking. Estos filtros pueden ser así de anchos o pueden ser más delgaditos. Eso es cambiando el ancho de banda. El ancho de banda de un ecualizador se define del pico máximo que tiene cuando cae 3 decibeles, ese es el ancho de banda. Hay otro tipo de filtro, que uno es un pasaltos, fíjense, corta todo lo que está debajo de la curva, ¿no? Lo corta para atrás y suena todo lo que está aquí adelante, o un pasabajos, corta todos los agudos y deja pasar solo los bajos. Estos están en consolas más modernas y un poco más caras, ¿no? Entonces existen tres tipos de ecualizadores en una consola. Este que está acá es un ecualizador fijo. ¿Por qué es fijo? Porque solo nos permite aumentar o disminuir el nivel de la señal. Se fijan más 15 decibeles o menos 15 decibeles y una frecuencia fija. Estos son filtros Kelvin, ¿no? Este tipo de filtro acá, el primer tipo de filtro. Es, ¿no? Si se fijan, tiene una frecuencia central y los ecualizadores fijos. Y más o menos así se ven en una consola. Tienen una frecuencia fija y un potenciómetro que indica, ¿cierto?, el nivel o cuánto lo vamos a subir o atenuar, ¿no? Amplificar o atenuar. Y acá fíjense, este es para agudo y este es para grave. Este ecualizador por sí solo tiene tres bandas, o sea, perdón, dos bandas. Una banda para agudos y una banda para graves. Este de acá es ya un poco más completo. Si se fijan, viene con un ecualizador, fíjense que es la misma frecuencia, es como que un estándar, ¿no? 12 kilos, y acá 80 Hz, 80 Hz, es como que un estándar. Y además tiene una banda al medio, en los 2,5 kHz, justo en la banda media. Entonces, estos dos representarían un filtro, dos filtros Kelvin, y este representaría un filtro picking. También es fijo porque solo tiene una frecuencia fija, no podemos modificar la frecuencia, ¿no? Y tiene un filtro low cut, fíjense que esta consola tiene un filtro, pero no nos dice qué frecuencia ni nada, ¿no? Luego
existe el ecualizador semiparamétrico. Este es el tipo de ecualizador que encontramos en la consola del estudio de la universidad, por ejemplo. Tenemos igual 12 kilos, 80 Hz, ¿cierto? Agudos, graves. Pero fíjense esta banda de acá al medio. Nos permite modificar el nivel, nos permite modificar la frecuencia con un ancho de banda fijo, ¿no? También este es un filtro picking, pero de frecuencia variable. ¿Se acuerdan del filtro picking, el que parece campanita? Este de acá, ¿no? Este es el filtro picking. Y la gracia del ecualizador semiparamétrico es que puedes mover la frecuencia de un lado para el otro. Mientras que los ecualizadores fijos solo nos permitían mover, o sea, variar el nivel. Acá tenemos un ecualizador de tres bandas, fíjense. Una banda, dos bandas, tres bandas. Fíjense que puedo cambiar la banda para shelving, ¿no? Para shelf le llaman, o picking, ¿ya? Y la banda del medio. Y podemos modificar la frecuencia, fíjense, de 20 a 400, de 400 a 5 kilos y de 2 kilos a 20 kilos. Entonces este ecualizador tiene tres bandas, ¿no? Una para graves, una para medios y otra para agudos, pero son ecualizadores semiparamétricos. Y fíjense esta consola acá, ya tiene cuatro bandas, tiene dos bandas fijas y dos bandas semiparamétricas, ¿no? La primera banda, un filtro Kelvin y acá picking y picking, ¿no? Podemos mover el nivel y la frecuencia semiparamétrico, nivel y frecuencia semiparamétrico. También es un ecualizador común en las consolas que hay, ¿no? Luego tenemos, ¿cierto?, un ecualizador paramétrico. ¿Qué es lo que convierte? ¿Qué es lo que hace? Estos ecualizadores son caros, son mucho, mucho más caros. Pero fíjense, tenemos una banda donde podemos modificar el nivel y la frecuencia, o sea que es semiparamétrica. La otra banda tiene esta perillita, que es el ancho de banda. Aquí no me queda claro. Tendríamos que probar cuál es el ancho de banda más grueso y cuál es el más delgado. Pero por lo general, el lado izquierdo, que tendría el número menor, viene a ser el lado más ancho y el número mayor viene a ser el lado más delgado. Entonces, fíjense, tenemos nivel, frecuencia y ancho de banda, ¿no? Eso es un ecualizador paramétrico, nos permite modificar tres parámetros: el nivel, la frecuencia y el ancho de banda. Fíjense acá, ancho de banda, nivel y frecuencia. Fíjense que no están en el mismo orden las perillitas, ¿no? Cosas del diseño. Y acá tenemos otra banda semiparamétrica. Entonces este ecualizador tiene una banda semiparamétrica, dos bandas semiparamétricas y dos bandas paramétricas. Además puede convertir esta banda en un filtro picking o en un filtro Kelvin, ¿no?, con frecuencia variable, lo que es muy bueno. Además viene con un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo. Entonces es muy buen ecualizador. Muy, muy bueno. Y acá tenemos otro, fíjense. Este tiene ¿cuántas bandas? Tiene, miren, una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas, cinco, seis, siete bandas, más algunos filtros. Acá tiene dos filtros y acá no sé qué es esto. Es como que un compresorcito de monitoreo. Pero fíjense, tenemos siete bandas, o sea, con este ecualizador es súper fino. Y tiene los tres componentes, ¿no? Tiene la frecuencia en colorcito naranjo, el nivel en colorcito rojo y el ancho de banda, fíjense, en colorcito azul. ¿Se fijan? El número menor nos indica un ancho de banda grande y el número mayor nos indica un ancho de banda delgado. Aparte de ecualizadores, las consolas tienen unas mezclas independientes para poder hacer mezcla de los músicos. Esas mezclas se llaman envíos auxiliares y tienen esta formita. Son pequeños potenciómetros
¿Ya? Estos son los másters de los envíos auxiliares, pero se conectan de esta manera, así. Este es el fadercito, aquí está el auxiliar y se puede enviar a una reverberación o a un amplificador de fono, ¿cierto? Y eso vuelve a un par de canales de la consola. El amplificador de fono no vuelve a la consola, nosotros directamente soleamos el máster del auxiliar. Pero si fuera un efecto, como una reverberación o un delay, o un flanger, un chorus, phaser, vuelve a dos canales de la consola paneaditos de izquierda a derecha. Acá tenemos otro ejemplo, una consola más grande de exactamente lo mismo. Esta es la línea de los auxiliares, nos está mostrando la consola, lo envía a la entrada del procesador de efectos y de la salida vuelve a un canal de la consola cualquiera y se suman todos en el IR, ¿no? De nuestra consola. ¿No? Entonces son mezclas independientes que nos permiten hacer mezclas para los músicos y para los multiefectos. Pampot es el potenciómetro panorámico, ¿no? Que es una perilla mono, fíjense, viene un micrófono mono, pasa por el Pampot y tenemos como resultante una señal estéreo. Para lograr esto, la señal se atenúa a 3 decibeles, ¿no? Para poder lograr este paneo. Entonces, cuando paneamos a la izquierda, ganamos o devolvemos esos 3 decibeles, ¿no? O cuando paneamos a la derecha, entonces tenemos 3 decibeles menos en la parte del medio, pero a medida que lo vamos moviendo el Pampot, vamos ganando, ¿cierto? Y eso nos da la sensación de profundidad, ¿no? Y podemos ubicar los instrumentos de izquierda a derecha, tal como están ubicados en el escenario, ¿no? Y de hecho las mejores mezclas del mundo están desde ese punto de vista, ¿no? Paneaditas como si estuvieran en el escenario. Mute, igual que el mute de la tele, cuando presionan el botón se va bueno, aquí no se nota, pero ahí dice mute. Entonces, silencia el canal, ¿no? Los fader, hay varios tipos de fader. Fader es un potenciómetro deslizante, pero no van a encontrar nunca en ningún manual de ninguna consola de ninguna parte que le digan potenciómetro deslizante, siempre han sido fader. ¿Ya? Y existen estos faders que son motorizados, que uno puede anclar con una superficie, con una plataforma, con un software, y los faders se mueven igual que la plataforma, o hay algunos controlados por DCA y hay otros faders que no se mueven, o sea, directamente nosotros los movemos. Las consolas de la U son de ese tipo de faders que no se mueven, o sea, nosotros tenemos que ir mezclando, ¿cierto? Moviendo los faders al mismo tiempo que estamos trabajando. Ruteo. Esto ya es un poco más complejo. El ruteo son estos botoncitos. La foto me quedó da vuelta. Nunca lo corrijo. Son estos botoncitos de aquí que dice 1, 2, 3 y 4. Y este que dice más, debería decir ahí el IR, no sé por qué dice más, la verdad. Si se fijan, aquí hay un botoncito de pampo, y aquí hay un botoncito de mute, y aquí hay un botoncito de solo. Ya vamos a ver de qué se trata el botoncito de solo. Pero nosotros podemos rutear o podemos mover la señal a través de estos botones de acá. Estos botones mandan hacia la grabadora, estos dos envían a la grabadora y este lo manda hacia el IR, hasta la salida del IR, donde también puede haber una grabadora, ¿no? Del IR. El botón de solo. ¿Qué nos permite hacer el botón de solo? Si están sonando todos mis canales de mi consola, supongamos estos cuatro, y yo presiono el botón de solo, a través del Control Room, que es una salida especial que tienen las consolas, voy a escuchar solo este canal. En caso de que tenga que hacer algún ajuste, que no sé, queramos detectar si hay algún ruido de cable o alguna cosa, apretamos el botón de solo y nosotros, sin afectar lo que está yendo a la grabadora, eso es importante, sin afectar lo que está yendo a la grabadora, podemos escuchar en nuestro monitoreo lo que está pasando en ese canal. Un botón súper útil. Tollback.
Tollback es un micrófono que incorporado en la consola en la mayoría de los casos. En otros casos hay que poner un micrófono en la consola y enviarlo a través de los envíos auxiliares para comunicarnos con los músicos. En este caso, en esta consola en particular, viene integrado un micrófono en la consola. Aquí hay un nivel donde nosotros, para que nos escuche, y puede salir por dos tracks o por Studio Phones. Esta consola tenía su amplificador de fono incorporado, entonces es cosa de apretar ahí y automáticamente sale el audio por los fonos de los músicos. Y Control Room, fíjense, este es como un controlcito remoto más poderoso. Ahí está su Tollback. Aquí nosotros podemos cambiar el tipo de monitoreo, ¿no? Los monitores. Y esta perilla grande nos permite subir o bajar el nivel de los eh, monitores. Le llamamos monitores a los altavoces que están en el estudio, no a las pantallas son pantallas, no son monitores. Los monitores son los altavoces. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo está conectada por dentro? Antes de entrar a esa parte, ¿tienen alguna duda, mis niñas? Pregunten ahora antes de que se vuelva chino mandarín, todo este cuestión. Tal vez duda como tal, no mucho. Más que todo sería, o sea, hubiera sido más interesante tener las consolas junto con Sí, nosotras para poderlas dominar y conocer mejor. sí, pues no, sí, dado las condiciones, no hay una realidad virtual todavía, no he encontrado una para que, pero eventualmente. No tenemos 15 días más de cuarentena, así que vamos a aprender, no se preocupen, vamos a jugar. Sí, la cosa es esa, ¿no? Pero eventualmente cuando ya volvamos a la universidad, nos vamos a ir directamente al SECRAT, ya ni siquiera vamos a entrar al aula, sino directamente al SECRAT y ahí nos ponemos a trabajar directo en la consola y vamos a repasar todos los conceptos. Va a decir, tanta teoría, tan fácil, no pues. ¿Sí, no? Y ahí se van a reír en mí y me van a decir, ay, tanta teoría, será tan facilito. Sí. ¿Cómo está conectada por dentro una consola? Bueno, aquí hay un videito, espero lo escuchen. Él explica no creo que no, o sea, está demorando mucho en cargar. Ya, chao. La cosa es que sí. Las conexiones por dentro de una consola se dividen en tres partes, cuatro partes. Las entradas, que todo esto es el canal de entrada. Las inserciones, que es ¿dónde está aquí? Acá, esta conexión de aquí. Así, entrada, inserciones, el monitoreo o ruteo interno que tiene la consola y salida a las grabadoras o salidas. Esas son las cuatro partes de un diagrama en bloque. ¿Ya? Esto no es complejo de leer, ¿ya? Pero tampoco no es llegar mira, el asunto es que, bueno, este es muy parecido al de la consola que tenemos en la U, ¿no? Donde hay una entradita, hay un filtro, hay un insert. Los inserts funcionan de manera global en una consola. Todo lo que nosotros conectemos ahí va a afectar a la señal de forma global. Bueno, luego, si se fijan, después del insert viene el ecualizador, después del ecualizador se da una vueltita malacatonche, se va al mute, al fader, y a la salida hacia la grabadora, de la salida a la grabadora, tenían otro insert y se van hacia el IR. Esta es una consolita que su grabadora principal se puede conectar acá al IR. También. No está. Se puede conectar a otros canales, pero no los puse. Entonces, esto es como está conectado. Ahora, esto no es un diagrama electrónico, sino nos indica nomás cómo está conectado. Ahora fíjense los envíos auxiliares, que son las mezclas para hacer mezclas
mezcla independiente a los músicos. Hay una toma que es pre-fader, que es para hacer mezcla a los músicos, y hay una toma post-fader, que es para hacer mezcla de efectos. ¿A alguien se le ocurre por qué pre-fader, la mezcla de músicos? O sea, antes del fader. ¿Por qué antes del fader hacemos una mezcla para músicos? No, no. Oh, está bien. Ya se hace pre-fader porque si nosotros nos ponemos a mezclar o a mover los faders durante la grabación, le vamos a cambiar la mezcla al músico, si es que si lo mandamos post-fader. Entonces el músico va a estar incómodo. Entonces la idea es que hagamos una mezcla donde el músico esté cómodo y escuche bien. Y para los efectos, si te ponemos una reverberación, por ejemplo, artificial, y yo empiezo a bajar el fader, la idea es que también baje el nivel de la reverb, ¿no? Por eso. Y bueno, aquí hay otro diagrama en bloque, que sería otra consola un poco más complejo, pero igual fácil de leer. Y acá hay otro de una consola digital, fíjense. ¿Ya? Esta es una consola digital. Entonces, eso es. Ya les voy a dejar el link de este Prezi. ¿Ya? Este lo creé yo hace un montón de tiempo, este Prezi. ¿Ya? Como ya tienen el audio, va a estar grabadito el video. Lo voy a subir el video de todas maneras. Ahora, este fue mi primer Prezi, así como anécdota, este fue mi primer Prezi. Por eso es como tan ñoño para moverse, sino, pero después he mejorado. Ahora, como les voy a dejar el link, ahí van a poder ver el video. Está en inglés, pero básicamente explica cómo se mueve la señal dentro de la consola. O sea, insert, los out y los through, ¿no? O sea, en los through están todas las conexiones como los envíos auxiliares. Y, ay, un segundito. ¿Aló? Perdón, he vuelto. No podía evitar esa llamada. Y eso pues, mis niñas. Entonces les voy a dejar el precio. Ya les voy a dejar el link. Si no, lo buscan en Google como Prezi consolas de audio Rafael Alarcón. Y ahí está. Y si hacen clic en el Prezi que viene después, en la página web de los Prezi, también es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Y así hay grabadoras y está todo. No, ese no. Este otro. El que viene, el grabadoras, ese. Este es el que vamos a ver mañana. ¿Ya? Si se quieren adelantar y quieren buscar en los precios, ahí está. Y aquí se van a divertir como locas. Hay hartos dibujitos, hartas cositas bonitas y nos vamos a divertir como locos. ¿Ya? Entonces hasta ahí, dejémoslo hoy día. Voy a subir este video y les voy a dejar no hacer un cuestionario, pero a lo mejor en un foro les dejo para que discutamos un rato qué es lo que son las consolas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, eso pues. Acabo de ver el Moodle y ¿qué se llama? Habían dos cuestionarios ya, ¿no? Y dos actividades, pero lo que dice de los ensayos, creo que es la misma instrucción, no sé si es lo mismo. Sí, no, sí, es la misma instrucción, pero videos distintos. Uno de micrófono,
Ah, ya. El video de micrófono, que el primer video que subí de micrófono estaba sin audio, no sé por qué. No sé, YouTube no me está recibiendo los audios. Y el segundo hay un video más abajo que dice clase de ayer o clase del 13. Creo que ahí sí explico el videíto, ¿no? Voy explicando el videíto. Y ahí queda más claro, ¿no? Para ese ensayo. Ah, Y, ya. y el otro, bueno, como ya tiene audio, ya se explica solito, digamos. Eso ya no es problema. Ah, ya. Ah, pero se entiende, o sea, sin audio, digamos. Claro, sí, sí, se entiende. Ya. ¿Y los cuestionarios? Ah, no, ¿cuál cuestionario? No Creo es que el hay dos único. cuestionarios, ¿no? O no, porque, bueno, no sé, leí ahí cuestionario. No, no son cuestionarios, son dos ensayos nomás que tienen que subir de 300 o 600 palabras, tampoco, no era mucho. Sí, aquí hay un cuestionario. Ah, Que bueno, eso es para los foros de discusión, para que ustedes vayan discutiendo. O sea, tienen que participar 3 veces en los foros y hacer aportes, ¿no? Significativos, ¿no? O sea, lo que van comentando sus compañeros, ¿no? Eso es la gracia. Y después de leer los foros y de estar ahí jugando como loca en los foros, ya escriben un ensayo de 600 o 300 palabras, ya ni me acuerdo de cuánto. Un ya, o sea, resumen de lo que entendieron. tenemos que primero participar entonces del cuestionario y de Claro, ahí. primero del foro, claro. Primero del foro donde está ese como cuestionario y de ahí hacer el ensayo. Oh, ya, ya. Está bien, gracias, Rafa. Ya, nos vemos entonces, mis niñas. Que les vaya muy bien, que tengan un gran día. No hagan mucha Bueno, travesura. gracias, Rafa, igualmente. Ya, nos vemos. Cuídense. Si Chao, fue mucho, chao. escríbanme en el aviso, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Del Moodle, del CIA, ¿no? Para ir respondiendo, ¿no? Les voy respondiendo por los foros, qué sé yo. Ahí me mandan preguntas por WhatsApp y yo las voy respondiendo en la plataforma, ¿no? Cualquier duda que tengan. Gracias, Rafa. Te cuidas. Ustedes Gracias, también. Rafa. Chao, chao, no hagan mucha travesura. Chao, chao. Chao, chao, Rafa. El libro se trata con cariño.